Hace mucho, antes de la existencia de este canal, yo era un gran fanático de los Backrooms, siempre investigaba sobre niveles, entidades, objetos y las organizaciones que se encontraban en estas habitaciones. Pero de un momento a otro, el interés por los Backrooms se fue perdiendo en general, y obvio, yo también lo dejé, pero con la película de los Backrooms próxima a salir, me volví a meter en este mundo de los Backrooms, y es igual de bueno como lo recordaba, por eso mismo he decidido hacer este primer video sobre los Backrooms, y obviamente habrán muchos más si este video recibe apoyo. Pero yendo a la temática del video, como leyeron en el título, vengo a dar mis razones por las que para mí los Backrooms podrían ser un tipo de horror cósmico moderno, aunque siendo honesto con ustedes, yo no soy ningún experto en horror cósmico, es probable que alguno de mis argumentos sean erróneos, por lo que me gustaría que si crees que los Backrooms no son horror cósmico o tienes mejores argumentos que yo, los dejes en los comentarios. Aunque si según Cthulhu Televisión Santa Claus puede ser un ser Lovecraftiano, no veo por qué los Backrooms no lo serían. Ahora sin más rodeos, pasamos con el video. Ahora, para los que no saben o no se acuerdan qué son los Backrooms, aquí les dejo un pequeño resumen. Los Backrooms son una creepypasta de internet que describe un lugar fuera de la realidad llena de miles de niveles, entidades, objetos y muchas cosas, lugares y eventos que desafía toda lógica existente. Ese sería un pequeño resumen de los Backrooms. Ahora, ¿qué es el horror cósmico? El horror cósmico o terror Lovecraftiano es un subgénero del terror enfocado en el miedo a lo desconocido, donde la humanidad es insignificante ante entidades o fuerzas incomprensibles del universo. Para empezar con esa descripción ya sacamos la primera similitud entre los Backrooms y el horror cósmico. Los Backrooms son como una especie de dimensión alternativa dirigida por sus propias reglas absurdas y totalmente inexplicables para los seres humanos, los cuales de hecho, están en un universo vasto, ilógico y desconocido. Los humanos somos seres insignificantes ante los Backrooms, hemos de algún modo anidado y sobrevivido en algunos niveles, pero eso es solo una pequeña célula comparando la infinidad de niveles y cosas totalmente desconocidas para el ser humano. Ahora me gustaría pasar con mis argumentos. Mi primer argumento consiste en algo sencillo pero eficiente que aplica a muchas historias de horror cósmico. El aislamiento. En los Backrooms, a pesar de que muchas personas constantemente no clipean hacia los Backrooms y además de la existencia de grandes organizaciones que se dedican a explorar y documentar los Backrooms como lo es Mega, en los Backrooms, la soledad es la regla principal que está a la orden del día. Hay niveles que están hechos para ser explorados por una sola persona, niveles que miden millones de kilómetros, niveles que son infinitos y otros que son tan peligrosos que es prácticamente imposible encontrarse con alguien más con vida. El miedo, la paranoia y la ansiedad son cosas comunes en cualquier nivel de los Backrooms, al igual que grandes obras del horror cósmico como El Faro, o mejor aún, La Montaña de la Locura de H.P. Lovecraft. Ambas presentan soledad, paranoia y sobre todo, el miedo a lo desconocido, ya que al igual que los protagonistas del Faro o La Montaña de la Locura, se están enfrentando a algo que no entienden, cosa que los Backrooms hacen perfectamente. El hecho de saber que no estás solo y que en cualquier momento, una entidad que no se parece en nada a lo que has visto en tu vida se presente frente a ti para matarte, es algo realmente aterrador. De hecho, hay niveles que pueden jugar con tu mente, pero ese será otro argumento que usaremos más adelante. Ahora con el tema de las entidades, es igual de sencillo que mi argumento anterior, aunque también es algo débil. Dentro de los miles de niveles de los Backrooms, hay miles de entidades documentadas y miles que no están documentadas. Muchas de estas entidades que aunque casi todas son muy extrañas y aterradoras, son cosas que no escapan del entendimiento humano, básicamente, son cosas que nuestra mente es capaz de procesarlo, entidades como los Skin Stealers, seres humanoides que roban piel de los seres humanos, o también a los Smilers, The Atmons, Facelings, Windows, Partigoers etc. Muchas entidades que son como especies o seres inteligentes que pueden ser procesados por nuestras mentes. Pero hay entidades muy extrañas que habitan en los Backrooms, entidades con habilidades y propiedades muy extrañas, en especial esas que son entidades indocumentadas, muchas que o solo hay una en su tipo, o no hay registros de que hayan más de alguna cantidad de ellos registrados.
Entidades como la cosa del nivel 7, una entidad masiva y extremadamente peligrosa que habita en las profundidades del océano del nivel 7 de los Backrooms. Descrita a menudo como un pez gigante, tiburón o criatura amorfa en la zona de medianoche. Es literalmente la única criatura que habitan en el nivel 7, talasofobia. O peor aún, los seres del nivel 69 o seres de arriba, apéndices similares a patas de araña / cangrejo que atacan desde el cielo y te arrastran hacia el cielo del nivel 69 y no se sabe qué pasa contigo después. Entidades que solo te observan, otras que dan miedo pero son inofensivas y otras que su sola presencia genera efectos psicológicos en ti, como los mimicris o los testigos. La cantidad de entidades abismal hacen que el sentimiento de paranoia por encontrarse una de estas entidades aumente, independientemente del nivel en el que estés. Y jefe, se le olvidó mencionar lo que hacen los testigos y el mimicry, que de hecho, mi jefe se equivocó ya que el mimicry es una entidad independiente. El mimicry es una entidad muy peligrosa y paciente que a menudo se encuentra cerca de ventanas y puertas. Tiene la capacidad de imitar voces de seres queridos del mundo real, seres queridos que tú conoces. Básicamente esta entidad de una manera desconocida lee y usa tus recuerdos en tu contra. Y los testigos, entidades que emiten una grabación sonora de una voz humana que narra todos los errores cometidos por la persona a lo largo de su vida, tanto antes como después de entrar a los Backrooms. Hay muchas entidades que utilizan una especie de ataques psicológicos, pero creo que estos ejemplos dan a entender que hay seres en los Backrooms suficientemente extraños como para defender personas a la locura, como en muchas obras de horror cósmico. Gracias, asistente. Así como lo mencioné anteriormente, la infinidad y la gigantesca extensión de los niveles de los Backrooms es algo que ya es un punto fuerte. En los Backrooms hay más de miles de niveles registrados, tanto niveles comunes, negativos, enigmáticos, y quizás categorías de niveles aún sin descubrir. Hay niveles que son muy seguros y pacíficos, aptos para la supervivencia humana, pero la mayoría son niveles que tienen como mínimo algo mortal, y otra gran mayoría siendo niveles extremadamente peligrosos que te condenarán a muerte o la locura por el más mínimo error. En este especie de universo infinito y con reglas físicas completamente distintas a la del mundo real es en el donde fuiste a parar. Los humanos jamás debieron haber encontrado los Backrooms y mucho menos anidar ahí, pero lo están. Es básicamente la insignificancia humana ante un universo totalmente distinto que no debería de existir y donde tú como simple mortal fuiste dejado a tu suerte, un universo de niveles tras niveles donde estás solo tú, otros humanos desafortunados y obviamente, millones de entidades cada una peor que la anterior. La infinidad y las reglas físicas totalmente inexplicables de los Backrooms son una de mis grandes pruebas de que es horror cósmico, humanos atrapados en un lugar que no debería existir y que nosotros, a pesar de nuestros intentos de investigarlo, nunca podremos entender al 100%. Es básicamente el miedo a lo desconocido, la base del horror cósmico lovecraftiano. Y como mi prueba final, me gustaría retomar mi punto que mencionamos sobre los niveles de los Backrooms que juegan con tu mente. Hay muchos niveles que hacen cosas extrañas, cambian constantemente la estructura del nivel como el nivel 444 y otros que cuando te lanzas al vacío regresas al punto de inicio de manera inexplicable como el nivel 63. Pero uno de los peores tipos de niveles son los que juegan con tu mente. Un ejemplo sería el nivel 74, pánico escénico. Este nivel lee tus recuerdos, y crea versiones distorsionadas de tus seres queridos, con las que no puedes hablar, pero que éstas estarán contigo y a veces tratarán de saludar o interactuar contigo. Otro nivel como el 999, veamos tus pecados. Un nivel que no va a parar de atormentarte con todos tus pecados y malas decisiones en la vida hasta que logres arrepentirte de cada uno de ellos. También tenemos el caso del nivel enigmático de End, que no solo te hace creer que llegaste al final de los Backrooms, sino que en ciertas partes creará realidades falsas para engañarte haciéndote creer que volviste al mundo real. De hecho, hay gente que se ha quedado a vivir en esas realidades falsas consumiendo constantemente un objeto llamado jugo de memoria, que es como una especie de droga adictiva capaz de hacerte recordar tu vida en el mundo real. Pero el peor de todos es el nivel 666, conocido como Bienvenido al Infierno, capaz de hacerte vivir tus mayores miedos, traumas o preocupaciones hasta darte una muerte horrible.
Todos estos niveles actúan como si fueran una especie de entidad del caos, capaz de hacerte daño con tu propia mente. Me recuerda un poco a Cthulhu de la literatura Lovecraftiana, un ser que a los ojos del ser humano es incomprensible, incapaz de procesarlo, por ende los seres humanos que tengan contacto con él se vuelven locos al ver algo que nunca debieron ver. Solo que aquí, en vez de un monstruo, es una especie de habitaciones capaz de hacerte perder la razón y la mente usando tu propia mente para eso. Si eso no es horror cósmico, no sé qué es. Y bueno, esos son mis argumentos para darles las pruebas de que los Backrooms son horror cósmico moderno. Honestamente esta idea surgió junto a mi reentrada al fandom de los Backrooms, ya que cuando fui fan hace unos años, no tenía la más mínima idea de qué era el horror cósmico, y los Backrooms siempre me generaban una sensación muy extraña de terror hacia algo que descocia, pero ahora que conozco el horror cósmico, puedo entender por qué me generaban una extraña sensación. Me gustaría saber qué opinas tú, querido espectador. ¿Crees que los Backrooms sí son una especie de horror cósmico moderno? ¿O solo una creepypasta más de internet? Me gustaría escuchar tu opinión sobre los Backrooms en la caja de comentarios.